Buenos días, soy Laura Membrillo Ruiz, residente de segundo año de dermatología del Hospital Universitario Puerta del Mar. Hoy es 29 de diciembre, son las 8 de la mañana y en esta charla vamos a hablar de la epidermolisis ampollosas. Este es el índice que vamos a seguir, haciendo una breve introducción sobre en qué consiste esta enfermedad. La epidermolisis ampollosa engloba muchas enfermedades clínicamente diferentes que comparten tres características principales: la transmisión genética, la fragilidad mecánica de la piel y la formación de ampollas. Hay cuatro formas principales de epidermolisis ampollosa hereditaria según la localización ultraestructural en la que se forman las ampollas. Podemos estar ante una epidermolisis ampollosa simple, de la unión, distrófica o síndrome de Kimball. El diagnóstico se puede hacer por mapeo antigénico por inmunofluorescencia, por microscopía de transmisión electrónica o por análisis genético, que es lo que está adquiriendo mayor protagonismo en los últimos años. Cualquier órgano limitado o cubierto por la piel se encuentra en riesgo potencial de afectación por las formas más graves de epidermolisis ampollosa hereditaria. En ausencia de terapia específica, el tratamiento se centra primariamente en la prevención de las ampollas, el cuidado de la herida y el tratamiento de las complicaciones extracutáneas. Para poder entender esta enfermedad, hay que hablar un poquito también de la estructura y función de la unión dermoepidérmica. La epidermia es un tejido completamente celular y se compone de múltiples capas de queratinocitos en varias etapas de diferenciación, desde una capa basal de queratinocitos hasta una capa superficial de células córneas. La dermis, en cambio, consiste en un conjunto de células dispersas en una abundante matriz extracelular, mientras que la membrana basal epidérmica, que está en la unión dermoepidérmica, cumple con la función de mantener la adhesión entre estos dos tejidos que son estructuralmente diferentes mediante una compleja red de moléculas de adhesión que están muy relacionadas entre sí. El citoesqueleto de los queratinocitos basales está constituido principalmente por las queratinas 5 y 14, que van a participar en la coordinación de la forma celular y en la integridad estructural de la epidermis mediante su conexión a los dermosomas y a los hemidermosomas. Las células epidérmicas se comunican entre sí por medio de los dermosomas y puentes de unión intercelulares. Los principales componentes de los dermosomas son las caderinas dermocolina y dermogleína, la placoglobina, la placofilina y la desmoplaquina. Mediante la microscopía electrónica podemos ver cómo la membrana basal epidérmica se divide en tres partes: los hemidermosomas, la lámina lúcida y la lámina densa. Los hemidermosomas, a su vez, se dividen en una placa interna que se une a las queratinas 5 y 14 y una placa externa unida a la lámina lúcida. En la placa interna vamos a destacar la plectina y el antígeno del BP230, el pemfigoide ampolloso, y en la placa externa vamos a destacar la integrina alfa 6 beta 4 y el antígeno del pemfigoide ampolloso BP180. En la lámina lúcida nos vamos a encontrar el colágeno 17 y a la laminina 332, que son los encargados de unirse a través de la fibrilla de anclaje, la dermis papilar. Estas fibrillas de anclaje están compuestas principalmente por el colágeno 7. Cualquier mutación que genere un defecto, una ausencia de todas estas moléculas de adhesión que hemos ido viendo, va a causar una separación de la unión dermoepidérmica con la consiguiente formación de ampollas y aparición de esta enfermedad. Aquí podemos ver la clasificación de la epidermolisis ampollosa que muestra el Bolonia. Como hemos dicho antes, la ampolla puede estar a nivel intraepidérmico, que a su vez se divide en suprabasal o basal, más frecuentemente basal. En este caso estaríamos ante una epidermolisis ampollosa simple. Si estamos en la lámina lúcida, nos encontraríamos ante una epidermolisis ampollosa de la unión. Si estamos en la lámina densa, distrófica, y si hay plano de separación mixto, estaríamos ante un síndrome de Kimball. Comenzamos con la epidermolisis ampollosa simple. Ya hemos dicho que puede ser suprabasal o basal, pero al ser más frecuente la localización basal, nos centraremos en esta. Comenzamos con la epidermolisis ampollosa simple localizada. Se debe a una mutación negativa dominante en los genes de las queratinas 5 o 14, y lo que va a ocurrir son ampollas de base eritematosa que se originan por la fricción y se empeoran por la sudoración y el calor excesivo. Por eso uno de los tratamientos es la toxina botulínica. Afecta principalmente a las manos y a los pies y está infradiagnosticada porque no causa una molestia especial al paciente, por lo que no suelen consultar. Cuando es generalizada, se forman ampollas en más sitios, no solo se limita a manos y a plantas, y suele haber hiperkeratosis palmoplantar, además de compromiso de mucosa y de uñas. La epidermolisis ampollosa simple generalizada puede ser intermedia o severa. Cuando es severa, se pueden formar estas ampollas que vemos aquí, el petiforme, y además tiene una mayor mortalidad por la mayor extensión cutánea con la consiguiente riesgo de sepsis.
También me gustaría hablar dentro de la epidermolisis ampollosa simple, no solo de la autosómica dominante, sino también de estas recesivas que son importantes. Por un lado, la letal acantolítica, que se debe a una mutación en la desmoplaquina. Ya hemos visto antes que es una de las moléculas, uno de los componentes de los desmosomas, y se va a manifestar con fragilidad cutánea, alopecia universal, onicomadesis y presencia de diabetes neonatales en el posparto inmediato. Además, se va a acompañar de otras manifestaciones extracutáneas, como pueden ser la pseudofimosis, alteraciones gastrointestinales genitourinarias, erosiones conjuntivales de la mucosa oral. Es muy típico que el Nikolsky sea positivo, como podemos ver en esta imagen, y no va a haber ni vesícula ni ampollas. Es muy típico que haya erosión. Por otro lado, está el síndrome de displasia ectodérmica, fragilidad cutánea, se debe a un defecto en la placofilina, y también nos vamos a encontrar algo parecido con fragilidad cutánea, formación de ampolla y mucha eritrodermia. A veces puede haber otras pistas en la exploración física, como hipotricosis, distrofia ungueal, queratodermia palmoplantar. Y en cuanto a las manifestaciones sistémicas, nos tenemos que fijar si hay afectación del esófago, muchas veces con estenosis, blefaritis, fisuras periorales y linguales, y a veces incluso la familia relata un retraso del crecimiento. Pasamos ya a la epidermolisis ampollosa de la unión. Este tiene lugar la separación a nivel de la lámina lúcida, y en general todas comparten la aparición de ampollas, erosiones cutáneas, distrofia cutánea, hipoplasia del esmalte dental y mayor tendencia a la escaria. Al desaparecer, las ampollas van a dejar cicatrices atróficas. Se manifiesta al nacimiento, excepto una forma de inicio tardío, y son autosómicas recesivas. La más común y grave es esta, la epidermolisis ampollosa de la unión generalizada severa. Se debe a mutaciones por truncamiento homocigóticas o heterocigóticas, compuestas en un gen que codifica una de las tres subunidades de la laminina 332, que hemos dicho antes que era muy importante y que se unía a través de las fibras de anclaje a la dermis papilar. Van a aparecer ampollas de distribución generalizada, tejido de granulación hiperplásico en regiones periorales, perinasales, ungueales o en sitios donde se van a formar las ampollas. Es importante la afectación de mucosa, sobre todo oral, gastrointestinal, ocular y respiratoria. De hecho, a nivel respiratorio, suelen comenzar con estridor o ronquera y pueden avanzar incluso a fallos respiratorios, siendo la primera causa de muerte la sepsis. Aquí podemos ver algunas de estas ampollas, que como vemos tienen una gran afectación de la superficie corporal. Y dentro de este grupo también destaca el síndrome laringónico cutáneo, que se describió en primera vez en 1986 en familia musulmana. Se debe a alteración en este gen, LAMA3A, que va a codificar la laminina alfa 3. Van a aparecer al nacimiento ampollas y úlceras cutáneas en la cara, en el cuello. También va a haber hipoplasia del esmalte dental, como hemos dicho antes, sin bléfaro por ese crecimiento de tejido granulomatoso, y también ceguera como consecuencia de este tejido. Puede existir anemia debido al sangrado de las erosiones y también alteraciones del tracto respiratorio. Aquí algunas imágenes de esas erosiones periorales del simbléfaro. Para esto incluso se ha utilizado la talidomida con inyecciones de mitomicina C, de sametasona, con resultados notables. Continuamos con la epidermolisis ampollosa distrófica. Esta se debe a mutaciones del colágeno 7, son muy graves normalmente, pues las ampollas pueden ser localizadas o generalizadas dependiendo del subtipo y van a dejar cicatrices distróficas. Las anteriores eran atróficas. La transmisión puede ser dominante o recesiva. En general, las recesivas son más graves, pero son menos comunes, y es frecuente la aparición de quistes de Milium y de distrofia ungueal. La epidermolisis ampollosa distrófica generalizada severa se va a presentar desde el nacimiento con una extrema fragilidad de la piel y formación generalizada de ampollas, cicatrización distrófica extensa, pseudosindactilia, distrofia ungueal, dentaria, caries y microstomía. Se van a afectar todas las mucosas y puede haber estenosis esofágica, anal, uretral, úlceras corneales, fimosis. El principal riesgo de estos pacientes y la principal causa de muerte es el desarrollo de carcinoma epidermoide. Además de esto, pueden presentar otras manifestaciones sistémicas como glomerulonefritis, amiloidosis renal, nefropatía por IgA, insuficiencia renal crónica, cardiomiopatía, osteoporosis. Y aquí podemos ver algunas imágenes con la pseudosindactilia, la afectación extensa de la ampolla, el desarrollo de carcinoma epidermoide, la afectación ungueal. Y finalmente vamos a hablar del síndrome de Kindler. Este es un trastorno autosómico recesivo en el cual hay una pérdida de la proteína quinilina 1 porque se muta el gen KIN1. Las ampollas son de distribución acral y fotosensibilidad, y hay fotosensibilidad en el periodo neonatal y en la infancia, con poiquilodermia cuando los pacientes son adultos, como se ve en esta imagen.
Puede haber atrofia cutánea generalizada, que es más común, como se ve en la imagen, en el dorso de las manos y en los pies, aunque también se pueden ver en las rodillas y en los codos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues, en primer lugar, la sospecha es por una piel frágil, ampollas con mínimo traumatismo. Hay que descartar primero otras causas más frecuentes, como son el pérfido vulgar, el pérfido ampolloso, el eczema deshidrótico, el eritematoso ampolloso, la culicosis bullosa por picaduras de insectos. Y una vez descartado esto, haremos la confirmación diagnóstica mediante una historia clínica de exploración física completa y pruebas complementarias específicas. En la historia clínica es importante preguntar por antecedentes familiares de enfermedades ampollosas o fragilidad de la piel, cuándo comenzaron los síntomas, el tamaño, la frecuencia, la localización de la ampolla, que desencadena y que empeora el cuadro, cuantificar el dolor y el prurito, preguntar si ha habido retraso del crecimiento o del desarrollo, ya hemos dicho que algunas se asocian al retraso del crecimiento, y también importante si hay afectación de mucosa. Además, durante la exploración hay que hacer un especial énfasis en la mucosa oral, genital y conjuntival. También ver si hay afectación de la uña, el cabello o los dientes y tratar de identificar el sitio de formación de ampolla. Cuando la ampolla superficial se suele manifestar con erosiones y costras. Cuando a nivel intraepidérmico las ampollas suelen ser plácidas y se pueden expandir bajo presión. Cuando a nivel de la lámina lúcida las ampollas son tensas y sanan con atrofia pero sin cicatrización. Y a nivel intradérmico las ampollas sanan con cicatrización y formación de quistes de milio. El mapeo por inmunofluorescencia es muy útil ya que nos va a dar el nivel de separación de la unión dermoepidérmica y también qué molécula está afectada. La biopsia punch se consigue normalmente de este filito de la ampolla. Otra forma de diagnóstico son la microscopía electrónica o el análisis genético, que últimamente está desplazando al mapeo por inmunofluorescencia. Y bueno, ¿cómo se trata a estos pacientes? Pues existen unas guías DEBRA que nos ofrecen pues, la oportunidad de tratar de forma multidisciplinar a estos pacientes. Dermatología, enfermería especializada para las curas, nutrición, muchos de estos pacientes acaban con estoma, odontología por esa tendencia a las caries, otorrino, digestivo, fisioterapia. Es importante educar tanto al paciente como a los cuidadores de la autocura, del reconocimiento de signos de infección y prevenir la fricción y los traumatismos. Cuando la enfermedad es leve, como puede ser una enfermedad ampollosa, epidermolisis ampollosa simple localizada, pues medidas generales, como hemos dicho, evitar la fricción, una ropa adecuada, los apósitos que no sean adhesivos, control sintomático con analgésicos por vía oral suele ser suficiente y evitar manipulaciones agresivas en la uña y en las mucosas con una higiene cuidadosa. Ya cuando estamos ante una enfermedad más moderada, como pueden ser heridas crónicas focales, es importante usar apósitos de contacto suave con plata o con agentes antimicrobianos en aquella herida infectada. Importante si sospechamos infección, coger un cultivo y dirigir el antibiótico. Hay que valorar el soporte nutricional del paciente, cuántas proteínas toma, si necesita suplementos, hacer analíticas para ver cómo está la vitamina D, el hierro y también tratar las complicaciones locales, como puede ser la fisioterapia y la prevención de los péndulos, las contracciones, el cuidado de la pseudosindactilia con protección y en algunos casos pues cirugía reconstructiva funcional. Cuando ya estamos ante una enfermedad grave, como puede ser una epidermolisis ampollosa distrófica autosómica recesiva, que digamos es la peor, hay que hacer una cura intensiva y un manejo de heridas crónicas en centros especializados. Nutrición enteral en caso de estenosis esofágica o malnutrición severa, como hemos dicho antes, muchos acaban con sonda o con gastrostomía. Se pueden hacer incluso pues, técnicas de esofagoplastia cuando hay una estenosis importante, transfusión y manejo hematológico por el sangrado de las erosiones. En algunos centros se hace trasplante de médula ósea, células madre hematopoyética y también terapia local avanzada, con injertos, con terapia con láminas de piel cultivada autóloga. Como vemos aquí, hay terapia génica, terapia celular y algunos fármacos que se están utilizando de forma compasiva. Lo más nuevo son los injertos, la inyección intradérmica a través de la terapia génica, la terapia celular con células madre mesenquimales, tanto de tejido adiposo, de médula ósea halogénica o haploidéntica, también derivadas del cordón umbilical. Y en este grupo de miscelánea he puesto algunos tratamientos que se están usando que parece que pueden disminuir la inflamación por su mecanismo fisiopatológico. El losartán reduce los niveles de TGF-beta y de interleuquina 6 y parece que puede reducir la inflamación y prevenir la fibrosis en niños con la epidermolisis ampollosa distrófica autosómica recesiva. La diacereína inhibe la interleuquina 1 beta y puede reducir el número de ampollas.
La gentamicina se ha visto que induce la síntesis del colágeno 7, que está ausente en esta enfermedad, la epidermolisis ampollosa distrófica recesiva, y se utiliza de forma compasiva. Como hemos dicho antes, la toxina botulínica puede disminuir la exacerbación de las ampollas, disminuir la sudoración. El apremilast también parece que disminuye la inflamación TH17 y esto favorece la enfermedad. Y el dupilumab como uso compasivo en formas que ocasionan más prurito. Estas dos terapias se han aprobado este año. Por un lado, el Bijuves, que es una terapia génica para heridas en la epidermolisis ampollosa distrófica, y el Sebaskin, que son células de piel del paciente que se corrigen ex vivo para expresar el colágeno 7 y se trasplantan como lámina. Y bueno, como conclusiones de esta charla, decir que la epidermolisis ampollosa es un grupo de enfermedades hereditarias caracterizadas por fragilidad cutánea y formación de ampollas ante mínimos traumatismos. Se van a clasificar en simple de la unión, distrófica y síndrome de Kindler, según a qué nivel se produzca la separación de la unión dermoepidérmica. El diagnóstico, ya hemos dicho que parece que el análisis genético está adquiriendo mayor papel. Las formas graves pueden afectar múltiples órganos, no solo esto se queda en la piel, también puede haber una estenosis esofágica, sin bléfaro y afectación de cualquier mucosa y causar complicaciones sistémicas. Por eso el tratamiento debe ser multidisciplinar y centrarse en los cuidados de la piel, el control del dolor y el manejo de las complicaciones. Muchas gracias.